La última vez que revisé las estadísticas sobre jubilación en América Latina, tuve que dejar el papel sobre la mesa y quedarme en silencio durante un buen rato. Más del 65% de los adultos mayores de 65 años en esta región depende exclusivamente de una pensión del Estado o de la caridad de sus hijos para sobrevivir. 65%. Y tú sabes perfectamente cuánto paga el sistema de pensiones en este continente, ¿verdad? Una cantidad que no alcanza para pagar el alquiler, la medicina y la comida al mismo tiempo. Nunca alcanza para las tres cosas juntas. Y sin embargo el sistema entero, las escuelas, los empleadores, los bancos, los asesores financieros de traje impecable, todos ellos te dijeron que si trabajabas duro, ahorrabas con disciplina, cotizabas puntualmente a tu AFP o a tu sistema de pensiones y mantenías la cabeza gacha, estarías bien. Que llegarías a los 65, te jubilarías y pasarías tus años dorados en paz y tranquilidad. Yo tengo 70 años. Tengo más dinero ahora que en cualquier otro momento de toda mi vida. Trabajo alrededor de 20 horas semanales, a mi propio ritmo, en cosas que genuinamente me importan. Y estoy aquí para decirte, con absoluta claridad y sin ningún interés en suavizar lo que necesita ser dicho, que casi todo lo que alguna vez te contaron sobre el dinero, la jubilación y el capítulo final de tu vida estaba equivocado. No ligeramente equivocado, fundamentalmente, estructuralmente, convenientemente equivocado. No estoy aquí para venderte un sueño, estoy aquí para ponerte frente a un espejo. Crecí en una casa donde el trabajo era una religión. Mi padre trabajó en la misma empresa en la capital por 31 años. Llegaba a casa cargando una fatiga silenciosa que yo solo entendería décadas más tarde, y jamás se quejaba. Ese es el trato, solía decirme. Uno se presenta, hace su parte, cotiza al sistema mes a mes, y algún día todo eso se paga. Y yo le creí. Le creí de la manera en que solamente un hijo puede creerle a su padre. Tomé ese modelo, ese plano de vida, ese contrato no escrito con la sociedad, y lo seguí fielmente durante 4 décadas completas. Estudié la carrera que debía estudiar, conseguí el empleo que debía conseguir. Usé corbata, llegué temprano, me quedé hasta tarde. Le sonreí a personas que no me agradaban especialmente, porque eso es lo que uno hace cuando está construyendo algo. Me dijeron que mis 20 eran para establecerme, mis 30 para crecer, mis 40 para acelerar, mis 50 para consolidar y mis 60, mis 60, esos iban a ser la recompensa, la cosecha después de todo el cultivo. Durante 38 años intercambié tiempo por dinero. Necesito repetir eso porque quiero que realmente sientas lo que significa. Durante 38 años, cada peso que gané me costó una fracción de algo que jamás recuperaría. Tiempo. No tiempo abstracto, horas reales, específicas, irreemplazables. La noche en que mi hija actuó en la obra del colegio y yo estaba en una reunión en la oficina que supuestamente no podía reprogramarse. El fin de semana en que mi hijo me necesitaba presente para un momento importante de su vida y yo tenía un informe que entregar el lunes que había estado postergando toda la semana. Las largas mañanas de verano que pude haber pasado conversando con mi padre antes de que su salud empezara a fallar, cambiadas por el tráfico interminable de la ciudad y una oficina con luz artificial que no le importaba si yo vivía o moría, mientras entregara los números del trimestre. Di todo eso a cambio de un salario, no porque fuera débil o estúpido, sino porque era obediente. Estaba siguiendo las instrucciones. Estaba haciendo exactamente lo que me habían dicho que hiciera. Contraté un plan de pensiones privado cuando todavía tenía 30 y tantos años. Un fondo que un ejecutivo de banco me vendió con entusiasmo genuino mientras me explicaba sobre rentabilidad proyectada y beneficios fiscales y la magia del interés compuesto a largo plazo. Diversifiqué mi cartera de la manera que todas las revistas de finanzas personales recomendaban. Contraté a un asesor de inversiones a finales de mis 40,
un hombre de traje costoso que se sentaba detrás de un escritorio de madera fina y usaba palabras como asignación de activos y rebalanceo de portafolio y perfil de riesgo moderado, y yo asentía con la cabeza y confiaba completamente porque tenía certificaciones en la pared y un apretón de manos que transmitía solidez y profesionalismo. Era el ciudadano modelo de las finanzas personales latinoamericanas. Estaba haciendo todo bien. Cuando llegué a mis primeros 60, hice los cálculos y me sentí seguro. No extravagantemente rico, pero seguro. Había seguido el equivalente regional de la regla del 4%. Ese evangelio sagrado de la planificación para la jubilación, y por todas las métricas convencionales iba por buen camino. Iba a estar bien. Y entonces no estuve bien. La primera grieta apareció cuando tenía 63 años. Fui a un chequeo médico de rutina y mi cardiólogo me sentó frente a su escritorio y pronunció palabras contra las cuales ningún portafolio diversificado ofrece protección. Me dijo que había un bloqueo moderado. Nada catastrófico, dijo, pero algo que necesitamos monitorear. Algo que va a necesitar intervención si progresa. Me entregó una lista de cambios en el estilo de vida y una derivación a un especialista y me despidió. Caminé hasta mi carro en el estacionamiento del hospital y me quedé sentado ahí por 20 minutos sin encender el motor. No tenía exactamente miedo de morir. Tenía miedo de otra cosa. Tenía miedo de la aritmética. Porque en ese estacionamiento, en ese silencio absoluto, el cálculo real me golpeó por primera vez con todo el peso de sus implicaciones. Había estado ahorrando para una jubilación que tal vez no viviría lo suficiente para disfrutar. O peor aún, había estado ahorrando para una jubilación que sí viviría, pero que los costos médicos, la inflación, los seguros de salud que en América Latina se vuelven progresivamente prohibitivos con cada año que pasa, y la erosión lenta del poder adquisitivo consumirían por completo antes de que tuviera oportunidad de usarla de la manera que había imaginado. Porque en América Latina existe una crueldad específica en el proceso de envejecer que muy poca gente se atreve a nombrar en voz alta. El seguro médico privado, que costaba una cantidad razonable a los 40 años, puede costar 3, 4 o 5 veces más a los 70. Las coberturas se reducen exactamente cuando más las necesitas. La pensión que el sistema te promete, incluso para quienes cotizaron toda la vida y en los montos más altos posibles, no alcanza a seguir el ritmo de la inflación real que experimenta una persona mayor. La inflación que aparece en los noticiarios no es la inflación que sientes cuando necesitas comprar medicamentos de uso continuo, cuando necesitas una rehabilitación, cuando necesitas ayuda domiciliaria, cuando el condominio sube, cuando la luz sube, cuando todo a tu alrededor sube, y lo único que no sube es tu pensión mensual. Eso es lo que la mayoría de la gente descubre demasiado tarde, cuando ya no tiene ni la energía ni el apalancamiento necesario para cambiar las reglas del juego. Volví a casa esa noche y me senté con una libreta y empecé a escribir los números reales, no los números cómodos. Los reales, el costo de los medicamentos que ya tomaba, el costo proyectado de lo que esa consulta cardiológica podía convertirse, el hecho de que las comisiones de mi asesor de inversiones, acumuladas a lo largo de 15 años, habían silenciosamente absorbido una cifra que me produjo un malestar genuino cuando finalmente la calculé, el hecho de que la estrategia de retiro gradual que había planificado estaba basada en supuestos económicos que no correspondían a la realidad latinoamericana contemporánea, con su inflación estructural, sus tasas de interés que suben y bajan de manera impredecible, su entorno de negocios que cambia con cada nuevo gobierno. El hecho de que había planificado una jubilación que era esencialmente una estrategia de retiro, un sangrado lento y digno del capital que había pasado toda mi vida acumulando. Y la matemática fría y honesta, me decía algo que nunca me había permitido confrontar antes. El plan no era un plan para vivir, era un plan para administrar una muerte gradual. Ese fue el momento en que todo cambió.
no a causa del bloqueo cardíaco. El bloqueo fue solo el espejo. Lo que cambió fue la pregunta que comencé a hacerme. Durante toda mi vida adulta había estado formulando la pregunta equivocada. Me había estado preguntando cómo ahorro suficiente para dejar de trabajar. Y esa pregunta, me di cuenta, estaba construida sobre un supuesto catastróficamente falso. El supuesto de que el trabajo era el enemigo, que el objetivo de la vida era acumular capital suficiente para finalmente escapar de la necesidad de contribuir algo al mundo, que la meta final era una silla en el porche, una cuenta bancaria en declinación y una espera tranquila y confortable. Eso no es vivir, es una forma muy educada de rendirse. Quiero que te quedes con eso por un momento, porque sé que algunos de ustedes van a resistirlo. Lo sé porque yo mismo lo resistí, con violencia interna, durante meses después de ese momento en el estacionamiento. Había trabajado mucho para ganarme el derecho de detenerme. Me había ganado mi descanso. La sola idea de que el descanso no era el objetivo me parecía una traición de todo lo que había sacrificado. Pero aquí está lo que finalmente tuve que aceptar, y lo que te estoy pidiendo que aceptes ahora mismo. El sacrificio fue real, pero el destino al que apuntaba era un mito. Los ricos no se jubilan de la manera que te enseñaron a jubilarte. No llegan a los 65 y comienzan un retiro sistemático de sus activos hasta quedarse sin dinero o sin vida, lo que llegue primero. Los ricos construyen sistemas que continúan generando ingresos, independientemente de si ellos aparecen personalmente cada mañana. Construyen activos que trabajan mientras duermen. Y luego, y esta es la parte que nadie menciona, continúan construyendo, no porque tengan que hacerlo, sino porque construir es lo que le da a la vida su textura, su propósito, su razón para levantarse de la cama por la mañana con energía verdadera. La transformación que atravesé no fue financiera. Déjame ser muy claro sobre eso. No encontré un fondo de inversión mejor. No descubrí un vehículo de inversión secreto que los bancos no quieren que conozcas. Lo que encontré fue una identidad completamente diferente. Dejé de verme como un jubilado administrando una pila de recursos que se encogía cada mes y empecé a verme como un constructor que por casualidad tenía 70 años y que por lo tanto poseía algo que ningún inversor de 25 años en el planeta tiene acceso, que es la moneda más valiosa en cualquier contexto de negocios o inversión: credibilidad, experiencia, juicio que ha sido probado por décadas de consecuencias reales en el mundo real, reconocimiento de patrones que solo puede construirse viviendo a través de ciclos económicos, de fracasos empresariales, de ver tendencias ascender y colapsar. Había pasado 40 años acumulando algo invaluable y casi lo dejé expirar sin uso porque una narrativa cultural me dijo que mi valor tenía fecha de vencimiento. Empecé de manera pequeña, como todos tienen que empezar. Tomé una propiedad que tenía en la capital, un pequeño apartamento que mantenía arrendado desde hacía más de 10 años, casi como un pensamiento secundario, y dejé de tratarlo como un activo pasivo en el que raramente pensaba, y empecé a tratarlo como un negocio. Lo optimicé, lo sistematicé. Aprendí lo que realmente podía producir versus lo que yo había permitido perezosamente que produjera. La diferencia fue significativa. Esa única decisión, ese único cambio en cómo me relacionaba con lo que ya poseía, generó ingresos que eran genuinamente relevantes. Y más importante aún, generó el impulso psicológico para mirar todo lo demás en mi vida a través de la misma lente. ¿Qué ya tengo? ¿Qué está produciendo al 10% de su potencial porque lo estoy tratando como una cuenta de ahorro estática en lugar de un activo vivo y respirante? ¿Qué experiencia, qué conocimiento, qué relación, qué habilidad tengo durmiendo en la cuenta de mi propia biografía sin rendir nada, desperdiciándose día tras día? Abrí una consultoría, no una operación grandiosa ni elaborada. Una oferta simple, directa al mercado, construida enteramente sobre la experiencia acumulada a lo largo de 4 décadas de trayectoria real en mi industria.
Yo sabía cosas que las empresas estaban activamente pagando por aprender. Sabía cómo resolver problemas que le costaban dinero real a los negocios. Y sabía articular ese valor porque había pasado una carrera entera comunicándome en todos los niveles de las jerarquías organizacionales, desde los empleados de entrada hasta los directorios ejecutivos. Dentro de 8 meses, esa consultoría estaba generando más ingresos mensuales de lo que toda mi cartera de inversiones pasivas producía anualmente. No te cuento esto para impresionarte, te lo cuento porque quiero que entiendas lo que era posible todo el tiempo, ahí, a plena vista, que yo había sido condicionado culturalmente para no ver. Mi experiencia no era una reliquia, no era algo que debía administrarse graciosamente hacia la obsolescencia. Era un producto, un servicio, una oferta genuinamente valiosa en un mercado lleno de jóvenes técnicamente capaces que absolutamente no tienen idea todavía de cómo nada de esto realmente funciona en la práctica. A partir de ahí, el efecto compuesto comenzó, no solo financiero, aunque eso vino también, un efecto compuesto de identidad. La confianza que proviene de demostrarte a ti mismo a los 63, 64, 65 años, que no has terminado, que no estás en declive, que no eres simplemente un consumidor de los activos que alguna vez construiste, sino todavía un creador de activos nuevos. Esa confianza lo cambia todo. Cambia cómo te despiertas por la mañana. Cambia de qué hablas en la cena familiar. Cambia la manera en que tus hijos y nietos te miran. He observado a contemporáneos míos, personas brillantes y realizadas, doblarse ante la mitología de la jubilación y volverse genuinamente menos de lo que eran dentro de los primeros 18 meses de haber abandonado sus carreras. La atrofia no es únicamente física, es psicológica, es existencial. Cuando le quites a una persona su sentido de contribución activa al mundo, le quitas algo vital, algo que ninguna cantidad de viajes al mar o de tiempo con los nietos o de tardes tranquilas en la terraza puede reemplazar completamente. Los seres humanos están construidos para construir. Estamos programados para resolver, para contribuir, para crear. La jubilación, tal como nos fue vendida, nos pide que neguemos esa programación precisamente en el momento en que nuestra sabiduría y perspectiva nos hacen más capaces de emplearla. No estoy sugiriendo que nunca debas descansar. Yo descanso, duermo bien. Tengo almuerzos largos y mañanas lentas y paso tiempo real, presente, sin prisa con mi familia, de una manera que mis años laborales, vergonzosamente, rara vez permitieron. Pero descanso como alguien que está vivo, no como alguien que está esperando. Hay una diferencia enorme entre esas dos posturas, y cada persona que me está escuchando con 60, 65, 70 años sabe exactamente de qué estoy hablando. Lo sientes en la manera en que un día tiene peso o no lo tiene. Lo sientes en si te vas a dormir por la noche con la satisfacción silenciosa de haber avanzado algo, o si te vas a dormir simplemente aliviado de que otro día pasó sin catástrofe. La dimensión tributaria y fiscal de este cambio también es algo que desearía haber comprendido décadas antes y que el modelo tradicional de empleo activamente les oculta a las personas. Cuando trabajas como empleado, cuando pasas tu vida en el mundo del contrato laboral dependiente, como yo lo hice durante la mayor parte de mi carrera, estás operando en la estructura fiscalmente más ineficiente disponible. Cada peso entra completamente expuesto. Cada peso paga impuestos antes de que tengas ninguna oportunidad de desplegarlo, de maneras que reduzcan esa exposición. Cuando comienzas a operar a través de entidades empresariales adecuadamente estructuradas, cuando comienzas a generar ingresos a través de activos y negocios en lugar de trabajo personal, obtienes acceso a un conjunto completamente diferente de herramientas. La capacidad legal, ética y completamente legítima de hacer pasar porciones significativas de tu vida operativa a través de estructuras que el Código Tributario reconoce como gastos empresariales.
La capacidad de crear ingresos que se caracterizan de manera diferente, se graban de manera diferente, se temporalizan de manera diferente. Esto no es un resquicio ilegal, así es como el sistema fue diseñado para funcionar, pero solo está disponible para las personas que están dispuestas a dejar de ser puramente pasivas en su relación con su propia vida financiera y empezar a asumir un papel activo, informado y comprometido en cómo se estructura y mueve su dinero. Tengo negocios ahora, varios de ellos. Algunos grandes, algunos extremadamente pequeños, algunos en los que estoy profundamente involucrado a diario y otros que están casi completamente sistematizados y requieren muy poco de mi atención directa. Cada uno produce ingresos. Cada uno proporciona un tipo diferente de aislamiento ante el fallo de cualquier otro. Cuando uno se debilita, los otros sostienen. Cuando uno crece, los demás se benefician del impulso. Me despierto cada mañana con ingresos que se generaron mientras dormía, de negocios y activos que poseo y que continuarán existiendo independientemente de mi trabajo personal diario. Eso es libertad, libertad real, tangible, matemáticamente verificable. No la ilusión de libertad que una cuenta de pensiones te promete, que es simplemente la libertad de consumir lentamente lo que una vez construiste. La libertad de construir continuamente, de componer continuamente, de participar en la economía como propietario y creador, en lugar de como un jubilado administrando su declive. Y quiero hablarles directamente a las personas que me están escuchando con 60, 62, 64 años, y que en este momento sienten algo entre resistencia y reconocimiento. La resistencia proviene del agotamiento, de haber dado tanto durante tanto tiempo y desear desesperadamente el permiso de detenerse. Entiendo ese sentimiento completamente, viví en él, pero el reconocimiento, esa voz pequeña, quieta e insistente que dice esto es verdad, sé que esto es verdad, lo he estado sintiendo durante años. Esa es la parte a la que necesito que prestes atención. Porque aquí está lo que sé con certeza absoluta después de 70 años de vida. La versión de ti mismo que sigue construyendo, que se niega a aceptar la narrativa cultural de que tu valor y tu vida productiva terminaron a los 65, esa versión de ti no está más cansada. Esa versión de ti está más viva. La fatiga de la estagnación es mucho más pesada que el esfuerzo del trabajo con propósito. He sentido ambas. No hay comparación posible. Deja de esperar el momento correcto. Deja de decirte que empezarás después de que los hijos se establezcan, después de que el mercado se recupere, después de que descubras exactamente qué quieres hacer. Tú sabes lo que sabes, tienes lo que tienes, la experiencia, el juicio, las relaciones, el reconocimiento de patrones ganado con esfuerzo a lo largo de una vida plenamente vivida. Esos son activos, activos reales, desplegables, generadores de ingresos. Están sentados en tu biografía ahora mismo, ya sea apreciándose o depreciándose, dependiendo enteramente de si eliges ponerlos a trabajar. Los ricos entienden esto. Los verdaderamente ricos, las personas que he estudiado y en muchos casos me he convertido, entienden que la estrategia de jubilación más peligrosa del mundo es aquella que te pide que vivas de lo que alguna vez construiste sin nunca volver a construir. Porque los mercados cambian, la inflación corroe, los costos médicos escalan de maneras que absolutamente ninguna calculadora de jubilación tradicional contempla de manera adecuada. La única protección real contra todo eso es la creación continua, diversificada y activamente gestionada de fuentes de ingresos. No eres demasiado viejo. Esa es una historia, y es una historia que beneficia a todos excepto a ti. Le beneficia al sistema financiero que gana dinero administrando tus cuentas pasivas. Le beneficia a las aseguradoras que lucran con tu ansiedad y tu inactividad. Le beneficia a cada institución cultural que tiene interés en mantener a las personas mayores quietas, conformes y consumiendo en lugar de construyendo, compitiendo y creando. No te beneficia a ti, nunca te ha beneficiado, y a partir de este momento te estoy pidiendo que rechaces completamente
completamente esa narrativa, no agresivamente, no ansiosamente, en silencio, con firmeza, de la manera en que alguien que ha visto todo esto con claridad rechaza una narrativa que ya no le sirve. Tú eres 70 años de sabiduría acumulada, capital de relaciones, perspectiva ganada con esfuerzo y experiencia vivida. El mercado quiere lo que tienes. La pregunta es si estás dispuesto a dejar de esconderlo en la ficción de la jubilación y empezar a ponerlo a trabajar en tus propios términos, en tu propio tiempo, construyendo algo que te sobrevivirá, que se compone más allá de ti y que le dará a tu vida en este capítulo final y potencialmente más poderoso un sentido de propósito que ninguna pensión mensual ni ningún estado de cuenta de fondo de retiro jamás podría ofrecer. El momento es ahora, no el próximo año, no cuando las condiciones mejoren, ahora.